¿Están las autoridades de la sociedad preparada para demostrar que esta actividad exploratoria, la bioética como tal, es realizada de manera reflexiva y responsable? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta sesión de debate. Mi nombre es Mara Pineda y es un placer comparecer como limitador en esta ocasión. El tema a tratar en esta oportunidad es la bioética. Sabemos que todo profesional de la salud se presenta a diversos conflictos éticos, morales y sobre todo de eficiencia médica. Si bien es cierto, la medicina ha tenido muchos avances y ha progresado de forma inaudita, hay adelantos que crean dilemas éticos, además de problemáticas actuales donde la sociedad se ve afectada. Pero para esto tenemos con nosotros ayudarnos a despejar las dudas expertos en la materia. Y como representante, para iniciar, de la sociedad civil, es un gusto que esté presente la licenciada en Periodismo y Comunicación, Yuri Ortega, con experiencias en proyectos investigativos. Saludos, licenciada. Sí, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de participar en este debate. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor en Ciencia Política y magíster en Docencia Superior y Resolución de Conflictos Internacionales, Jonathan Barroso. Sí, buenas tardes, licenciada Mara, compañeros, demás debatientes. Es un placer estar con ustedes en esta tarde y tocar un tema tan importante como lo es la bioética. Esperemos llegar a un entendimiento y que todo sea fructífero para nuestra sociedad y los que están observando el debate. Gracias, doctor. Y también en representación de la Iglesia Católica, hoy el sacerdote Víctor, y es un gusto tenerlo también. Hola, buenas tardes a todos los que sintonizan este medio de comunicación. Es un gusto estar acá presente por parte de la Iglesia Católica. Esperamos poder responder cada una de las preguntas. Bendiciones a todos. Gracias. Y también está acompañándonos Alexis Navarro, doctor con especialidad en rehabilitación cardíaca y cardiología intervencionista. Es un placer contar con su participación. Sí, buenas tardes. Para mí también es un placer contar con ustedes y debatir un tema muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Por último, contamos con la participación del doctor Néstor Beitia, director del Hospital Nacional. Doctor. Sí, buenas tardes. Es un placer y un gusto poder estar con ustedes y compartir un poco del conocimiento que hemos adquirido con el paso del tiempo, y espero que les pueda ser de mucha ayuda a los que nos escuchan en este debate. Correcto. Y de esta manera damos inicio a este encuentro, tomando en cuenta que tenemos a disposición un límite de tiempo para la formulación de preguntas, también para la intervención de los expertos. El tiempo establecido será de 3 minutos. Recordemos que estamos en medio de un proceso informativo y de reflexión en el que deben ser respetados todos. Y pues al final daremos también un tiempo para despejar las dudas. Damos inicio a las preguntas, tomando en cuenta nuestro público, puntualizamos este primer cuestionamiento. ¿Qué es la bioética? Así que adelante, expertos, cedemos la palabra a cualquiera que esté listo para responder. Buenas tardes, queridos panelistas. Dentro de nuestro conocimiento en cuanto a lo que viene siendo la bioética, pero ceñido a la legislación panameña, entendemos que definido como tal aquí en nuestra legislación, se le considera bioética como el campo que analiza los aspectos éticos y los dilemas que surgen en el tema de la salud, la atención de salud y las investigaciones que se dan con participantes humanos. Esto lo establece
la Comisión de Bioética Nacional, que está adscrita a la CENACIT. ¿Qué nos dice esto? Que dentro de nuestra legislación, dentro de nuestro conocimiento y lo que es el país, ya la bioética está definida como tal, ya se le considera como algo básico y de conocimiento de todo el pueblo panameño, porque tenemos que saber que todo aquel experimento que se da con seres humanos, que todo aquel tema de salud, del tratamiento de la salud, tiene que estar ceñido a la ética, pero sin dejar a un lado lo biológico, lo humano, lo que viene siendo la medicina en sí, que entiendo yo que lo tratarán los compañeros que conocen a cabalidad lo que les estoy hablando. Muchas gracias por ilustrarnos. Y partiendo de este tema, podemos dar inicio hablando acerca de nuestro país. Aquí en Panamá, usted que es experto pues, en la legislación que propone específicamente en este caso. Para llegar a arribar a conclusiones o decir propuestas, tenemos que tener conocimiento de que este tema es relativamente nuevo. Cuando digo nuevo, no hablo de hace un año. En nuestra identidad nacional no estaba considerada la bioética. Es más, el tema de la bioética es nuevo a nivel mundial. ¿Qué ha traído esto? ¿Qué ha hecho que la bioética sea importante? Los avances tecnológicos, los avances en materia de investigación, de ensayos, de pruebas. Dentro de nuestro país, si bien es cierto, como le decía, la bioética es algo relativamente nuevo, hubieron algunos principios de análisis de los derechos humanos en cuanto a la medicina. Y eso lo vimos cuando en 1969, 1968, por allá, el primer ministro de Salud, José Román Esquivel, tuvo la intención de crear un comité de salud, un comité de ética, para poder verificar las prácticas que se realizaban en cuanto al tratamiento de la salud en los seres humanos. En ese entonces esa iniciativa fue callada, no tuvo mayor avance. Sin embargo, él en 1971 toma el Hospital del Niño y en cuanto a su dirección, tuvo algunas iniciativas que dieron paso a mayores, ¿cómo se diría? A darle más importancia a los derechos humanos. ¿Cuáles fueron esas iniciativas? Pues que las personas pudieran pasar más tiempo con sus hijos, que pudieran tener conocimiento exacto de cuáles eran los tratamientos que están recibiendo y cuáles eran las enfermedades que tenían sus hijos. Esto vino siendo algo innovador, porque en aquel entonces el joven o el niño que ingresaba a este hospital simplemente ingresaba y se sabía de él después de cierto tiempo, tiene esta enfermedad, tiene aquella, pero no se le indicaba a las personas cuáles eran los tratamientos específicos que estaban recibiendo. Esto ha ido avanzando. Estos fueron los inicios. Ya luego, para el año 2009 en Panamá, se fueron constituyendo de manera específica, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Investigación, adscrita a la CENACIT, también el Comité Nacional de Bioética. Todas estas autoridades tienen un papel preponderante en cuanto al análisis de los derechos humanos, que viene siendo la parte fundamental, y cómo son garantizados durante la práctica de la medicina. Muchas gracias por su intervención, doctor. La línea actual, sabemos que hay muchas congruencias y problemáticas respecto al tema de la sociedad y ella está preocupada por esto mismo. Por eso queremos cederle la palabra a la licenciada. ¿Qué piensa la sociedad de la aplicación de la bioética frente a la crisis actual de salud pública? Claro, desde una perspectiva internacional, y sí, podría también mencionar ejemplos donde se han dejado a un lado la ética actual en la crisis. Ok, reitero el agradecimiento por la participación, la oportunidad que me dieron. Pero en este caso, más que todo, la sociedad civil va a ir enfocada en la crisis actual, como mencionó, el tema del coronavirus, la pandemia.
Primero vamos a mencionar la ética en la investigación sobre el coronavirus. Vivimos una situación excepcional, pero las leyes y normas que regulan la investigación biomédica siguen en vigor. Podemos mencionar un ejemplo, a España. En particular, la Ley de Investigación Biomédica 14/2017 de 3 de julio es la que regula la investigación en el tema del coronavirus en España. Todos queremos un tratamiento que detenga el coronavirus. También queremos una vacuna para protegernos. Y lo queremos todo para mañana. Pero la investigación biomédica tiene sus tiempos y procedimientos por razones muy poderosas. Nada más ni nada menos que para cumplir con los primeros principios de la bioética propiamente, que son el principio de la maleficencia, que es decir, no hacer el mal, y el principio de la beneficencia, es decir, hacer el bien. Esos dos principios nos recuerdan que debemos evaluar la seguridad y la eficacia de cualquier tratamiento antes de autorizarlo. Los tratamientos, ante todo, no deben causar más daño del que pretendamos solventar. Los beneficios deben superar los riesgos. También deben ser eficaces para su objetivo final. Ante todo, deben ser seguros, después útiles. Este beneficio deberá tener en cuenta también el parecer del paciente. Esto entronca entonces en lo que es el tercer principio de la bioética, el principio de la autonomía, que obliga a respetar la libertad de decisión de cualquier paciente sobre cualquier intervención a través del llamado consentimiento informado. De la misma manera vamos a mencionar un tercer principio, un principio adicional que es relacionado también a la bioética, donde participa también una persona que es parte de la sociedad. Tenemos el principio de justicia. Sabemos que en el tema de obtener la vacuna contra el coronavirus, estamos corriendo esa carrera. Tiene sus derivadas económicas que entroncan con el cuarto y último principio de bioética, el principio de justicia. Este principio, frecuentemente olvidado, exige que el acceso a cualquier tratamiento sea equitativo. Reitero, equitativo, sin restricciones ni discriminaciones. Las empresas que desarrollan estas terapias querrán recuperar la inversión que ellas realizaron y obtener los beneficios. Es posible que el precio de venta que se fije no sea asumible por todos los sistemas de salud de todos los países del mundo, porque sabemos que hay países donde la pobreza es extrema y hay países donde la riqueza pues predomina, o por los individuos en aquellos países en los que la sanidad pública no cubre estos gastos. Entonces nos estamos enfrentando a un dilema ético importante que habría que resolver: la legitimidad de obtener el beneficio por la vacuna frente a la obligación de que esta puede llegar a todo el mundo que la necesite, que es lo que estamos viendo actualmente. Los aspectos éticos de la investigación biomédica son siempre esenciales. Lo son más en momentos de crisis, como actualmente lo estamos atravesando, en los que no podemos permitir el lujo de tomar atajos que puedan causar problemas mayores que los que queremos solucionar, por querer trasladar demasiado rápido los desarrollos desde el laboratorio a los pacientes, sin los pasos intermedios de que toda investigación biomédica debe satisfacer. Y ahí es donde entra la participación de la sociedad, porque lamentablemente como sociedad nosotros somos, dicho de una manera ilustrativa, somos el ratón en el laboratorio, porque todos estos experimentos donde se utiliza, ya sea una vacuna, ya sea un medicamento, el animal de ensayo va a ser el ser humano, porque tiene una misión: saber si funciona o no funciona dicho medicamento o dicha vacuna. Hay muchos más aspectos éticos a considerar en la crisis actual del coronavirus, como el acceso a las unidades de cuidados intensivos, que por el momento quedamos en un simple mensaje: que no nos olvidemos de la ética. Desde el punto de vista nacional, vamos a enfocarnos también al tema de
el tratamiento que se le está dando a las personas que contrajeron el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. En Panamá se realizó un estudio clínico denominado Solidaridad, en el cual Panamá fue seleccionado para participar. Debe ser evaluado por los integrantes de la Comisión Nacional de Bioética en la Investigación, un ente que es autónomo, aunque adscrito institucionalmente al MINSA, que es rector de la investigación clínica en Panamá. Con relación al tema del coronavirus, se realizaron investigaciones con 4 medicamentos. También que se realizaron en otros países como en España, Suiza y Tailandia. Son los medicamentos Remdesivir, la cloroquina, la hidroxicloroquina, ritonavir y lopinavir, así también como la ritonavir o interferón beta. Bueno, estos fármacos más que todo fueron sometidos también a estudio, a verificación, una serie de protocolos de investigación, pues, por parte de la comisión del Comité Nacional de Bioética en la investigación. Este comité, pues, más que todo, destacó que el principal interés es proteger a todos los autores de la investigación. Y ahí es donde entramos nosotros como sociedad. Son los pacientes y los investigadores, con la finalidad, pues, de mejorar de forma continua la calidad de la investigación para entonces obtener lo de la vacuna del coronavirus. Gracias, licenciada, por su participación. Agradecemos. Y sabemos sin duda que este es un tema complejo, sobre todo en el sector salud. Por eso aquí dentro de los panelistas pues tengo entendido que usted como médico, doctor Néstor, está a favor de ciertas prácticas acerca de la bioética y cumpliendo pues con estos principios. ¿Cuál es su opinión? Lo escuchamos. Doctor Néstor. Buenas tardes, compañeros panelistas. Quiero comenzar diciendo que, por lo menos en Panamá, en nuestra jurisdicción como país, tenemos la Ley 68 del 20 de noviembre del 2003, que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y decisión libre e informada. Esta regula los derechos y obligaciones de los pacientes, personas sanas, profesionales de la salud, centros y servicios de salud públicos y privados en materia de información y decisión libre e informada. La referida ley fue reglamentada mediante el decreto ejecutivo número 1458 del 6 de noviembre del año 2012. Esta ley tiene como objeto, entre otros aspectos, garantizar el derecho del paciente a tener acceso a toda información que requiera sobre su condición de salud. Escuchen bien, primero sobre su condición de salud, luego acerca de su diagnóstico, su pronóstico y algunas alternativas terapéuticas que se le pueden aplicar, y en base a ello pueda tomar una decisión libre y debidamente informada. ¿Por qué yo hago énfasis a esto? Porque dentro de las prácticas bioéticas, podemos decirlo así, dentro de la práctica bioética, la opinión de un médico siempre será de vital importancia. Pero el médico no toma decisiones de forma arbitraria o deliberada, no hace lo que le da la gana, sino que simplemente en nuestro país, yo como médico me tengo que apegar a la jurisdicción de Panamá. Yo no puedo hacer lo que quiero. Ahora bien, en la ética del médico abarca el comportamiento moral del individuo en una doble dimensión. Mi opinión como profesional, como médico, pero también mi parte humana. ¿Cómo así? Podemos mencionar algunos casos
de bioética que los demás compañeros panelistas en los otros temas van a mencionar, como lo son la eutanasia, la eugenesia, la pena de muerte, ¿verdad? La modificación genética. Todos estos temas yo puedo hablarles desde un punto de vista profesional, pero dentro de mí converge la parte humanista también, la parte humana. Y entonces ahí surgen dos problemas provenientes de la ética del médico y de mi relación con el paciente. ¿Por qué? Porque debo entender que en esa cama está postrado un ser humano, no es un objeto. Partiendo de ahí, tenemos que aplicar algunos principios bioéticos que creo que la compañera acaba de mencionar. Y es que se dice que el buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Partiendo de ahí, podemos mencionar también que la bioética también adopta el enfoque de los derechos humanos desde sus características de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, integralidad, incluyendo las 3 generaciones de derechos. La primera generación, que son los derechos civiles, la segunda generación, que son los derechos económicos, pero no vamos a entrar en detalles porque esto tiene que ver con la parte legal. Y tengo entendido que alguien más va a hablar de la parte legal. Sin embargo, yo puedo decir que estoy a favor de la bioética por algunos motivos. Uno de ellos es que todo paciente tiene derecho, ¿verdad? A tomar sus propias decisiones, a decidir por sí mismo, a decidir sobre su propio cuerpo. Muy bien, agradecemos. Quería mencionar algo más antes de concluir. Sí, sería eso. La ética práctica, compañeros, se construye a partir de 2 saberes principales: la filosofía y la medicina, que esto no se olvide. La medicina es un pilar principal a la hora de hablar del tema de bioética, pero también confluyen algunas otras disciplinas como lo son la sociología, la antropología, la psicología, la historia, el derecho, entre otras. Pero la medicina es de vital importancia porque es a través de la medicina donde se nos muestra cuáles son los riesgos al cuerpo humano, cuáles son los riesgos y cómo debe ser la práctica a la hora de hacer las cosas. Por ejemplo, hablamos de la eutanasia. Algunos le llaman el suicidio asistido o la muerte digna se le llama. Sin embargo, considero que la eutanasia no es así como matar a un perro, como quitarle la vida a un perro, sino que la eutanasia tiene que ser supervisada de forma directa por un médico. Por ejemplo, países muy desarrollados donde se practica el aborto, se dice que las estadísticas nos dicen claramente que las cantidades de mujeres que mueren a consecuencia de un aborto mal practicado son muchas. Y prácticamente estas estadísticas son un poco falsas porque quien se practicó un aborto y el aborto salió mal, no salen las estadísticas, esas cosas no salen. Sin embargo, el aborto bien asistido, bien atendido, bien cuidado, bien enfocado por un personal calificado de la salud, podría tener notables o consecuencias muy positivas en el cuerpo de la persona que ha sido sometida. Podemos mencionar otros más, como la pena de muerte, y solamente lo estamos mencionando de forma superficial. En tiempos pasados la pena de muerte se hacía de distintas maneras. En tanatología hay distintas, que es la ciencia que estudia la forma de morir. En épocas pasadas
¿verdad? El empalamiento era una forma de castigo, ¿verdad? La horca, la guillotina en Francia. Pero hoy en día se habla de que si se le va a quitar la vida a una persona por un delito cometido, se debe hacer siempre en el marco de los derechos humanos y se debe hacer siempre dentro del marco de el no lastimar físicamente a la persona o que no haya una agonía antes de que esa persona muera. Ya. Correcto, muchas gracias. Desarrolló temas muy interesantes, muy importantes. Pero también pues queremos que nos puntualizara o nos ilustrara, doctor Alexis, cuál es su opinión acerca del planteamiento que hizo su compañero en contraposición a este. ¿Cuál es su opinión? Gracias por permitirme esta participación. Te respondo esta pregunta con otra pregunta y ¿es necesario eliminar a un ser humano inocente que no tiene culpa de nada? Para mí no está bien quitar la vida a un ser humano, ya que todo el mundo tiene el derecho de vivir, claro. Nadie tiene el derecho en este mundo de clasificar de quién vive y quién no vive. Por mi parte, por mi principio, sí, en Panamá, en este país, en Panamá, llegan a una ley que el aborto es legal. Yo, por mi parte, no lo haría, ya que mis principios están muy claros y mi ética también. Las personas pueden decir que no, ¿para qué traer a un niño o una niña al mundo para sufrir? Pero no, ese no es el punto, ya que existen una serie de protecciones para que no suceda eso. Existen, por ejemplo, los preservativos, las inyecciones, etcétera. Existen muchas protecciones para eso. Entonces, para mí, yo no apoyo la bioética, yo estoy en contra de la bioética, ya que practican la muerte, casi todo se centra en la muerte, y nadie desea morir. El que desea morir es porque está pasando un problema, y entonces, si uno es un doctor con ética, uno ayuda al paciente a que salga de ese problema y no querer suicidarse o algo. Entonces, cierro mi participación con una pregunta. ¿Merece morir? Me centro en el aborto. ¿Ustedes piensan que una persona inocente, un ser vivo inocente que no tiene culpa de nada, merece morir? Le dejo eso de reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. La iglesia. Entonces, ¿qué opina Dios? Sacerdote, por favor, ¿podría usted aportarnos las ideas? Sí, buenas tardes a todos. Con relación a la bioética católica, vamos a partir desde un punto de vista significativo, realizando una pregunta. ¿Qué es la vida para la bioética católica? Si bien es cierto y de acuerdo con la bioética católica, la vida es un regalo que el ser humano solo debe manejar con cuidado y atención, ya que el único de quien se puede y se debe disponer es Dios. Sin embargo, la vida que Dios ofrece, llámese al hombre o a la mujer, es un regalo con el que Dios comparte algo de sí mismo con su creación, la cual es a imagen, a semejanza de sí mismo. Ahora bien, en la fundamentación de la bioética, la que debe aportar la teología católica es una antropología integral relacionando el horizonte del sentido con la verdad científico-técnica y ofreciendo la conexión perdida con la sabiduría tradicional.
De esta forma, los principios bioéticos se entienden de manera distinta desde la fe. Se jerarquizan también de otro modo y se pueden desarrollar con una profundidad diferente. Por ejemplo, la justicia o la autonomía están complementadas también por la solidaridad en la reflexión teológica. Y por otra parte, dando a conocer cuál es el aporte de la teología cristiana o la teología católica hacia la bioética. En esta posición nos vamos a enfocar en los últimos años desde donde existe un verdadero interés por señalar el aporte óptimo de la teología moral en el debate bioético. Desde el diálogo constructivo, la intención de fondo en todo ello no es sino estimular la búsqueda, el diálogo y la cooperación de los bioeticistas, tanto de índole secular como teológicamente, en la tarea ineludiblemente humana de cuidar la fragilidad vital en todas sus dimensiones. Pero entre los pensadores de nuestro tiempo, abogamos por la conciliación de racionalidad y fe cristiana en una apuesta común con una propuesta de ética universal. Sin embargo, todos queremos que la bioética sea racional ante todo propósito cristiano, pero no nos limitamos a mostrar las respuestas específicas entre ciencia, filosofía y teología, sino que superando antagonismos a menudo teñidos de ideología, en donde nos hacemos cargo de la luz que sigue irradiando el testimonio de la Biblia, siempre y cuando sea entendida de forma acorde con los tiempos, luz con la que, desde la humilde confianza en sí mismas, hoy pueden transmitir a los seres humanos en una filosofía y en una teología ilustrada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, agradecemos su participación. Y en este momento abrimos un paréntesis para algún panelista que tenga a bien proponer algún nuevo argumento o también exponer algún nuevo pensamiento. Sí, escuchando la participación de cada uno de los compañeros panelistas, me quedo con la participación del doctor Néstor, quien se inclina a favor de algunas prácticas médicas que actualmente no están, de cierto modo, permitidas en nuestra legislación. Y yo quisiera consultarle a él si dentro de su idea de algunas prácticas, como por ejemplo el aborto, ¿no? Ha contemplado el hecho de que está normado el aborto como un delito penal, con una pena de prisión. Pudiera citarte específicamente que en el título primero, dentro de los delitos contra la vida y la integridad personal, el capítulo primero, dentro de los delitos exactamente contra la vida humana, se contempla el aborto. Quien cause la muerte o quite la vida de un ser, de un feto en este sentido, en este específico, tendrá una pena de prisión. Eso está contemplado en el Código Penal. ¿Cree usted que sería necesario reformar ese código? ¿Sería su propuesta que sea derogado este artículo y que se tome como legal dicha práctica? Considero que hay mucha tela que cortar, como siempre lo he dicho. Es un tema altamente polémico y controversial, ya que dentro de la sociedad civil tenemos pro vida, pro abortos. Sin embargo, hay que analizar cada caso. Cada caso tiene que ser analizado con lupa. No todos los casos son iguales. Considero que una mujer, si bien es cierto, tiene el derecho a decidir y es independiente, y es uno de los principios dentro de la bioética, la compañera lo mencionó hace un momento, hay que analizar cada caso.
considero, a opinión personal, que antes de recurrir a un aborto, ¿por qué? Porque los movimientos feministas, muchos movimientos feministas en el mundo, proclaman claramente que están a favor del aborto. Sin embargo, no escucho a nadie hablando acerca de los métodos anticonceptivos para no tener que llegar a abortar. Hay gente que les gusta abortar por deporte. Entonces considero que cada caso es especial, ¿verdad? Una chica que no tuvo los cuidados y un joven que no tuvo los cuidados necesarios a la hora de mantener relaciones sexuales, solo porque, bueno, y no estoy en contra del sexo ni nada por el estilo, sin embargo, considero que antes de recurrir al aborto hay métodos anticonceptivos, incluso gratuitos, que el MINSA los ofrece aquí en Panamá. Entonces, hay chicas y jóvenes que promueven el aborto y que van por la vida abortando a diestra y siniestra y abortando por deporte. Y la cosa tampoco es así. ¿Por qué? Porque médicamente y a nivel de la salud hay riesgos para la persona que aborta. Dentro de ellos, y no quiero mencionar el riesgo psiquiátrico y psicológico, pero considero que, y estoy a favor de la legislación, como tú lo mencionas. Sin embargo, considero también que cada caso hay que analizarlo con lupa. Y podemos mencionar muchos casos. Podemos mencionar, hace un tiempo atrás, escuché el caso de una chica en la India, fuera de la jurisdicción nuestra, que fue abusada sexualmente por 11 hombres al mismo tiempo. Quedó embarazada. La pregunta es, ¿de quién es el bebé? ¿Cuáles son las connotaciones psicológicas y psiquiátricas de esa chica después de pasar por un acontecimiento tan traumático como lo es una violación carnal? Hace un momento el compañero Alexis estaba hablando, la bioética, quiero que tengamos claro que la bioética no es a favor de la muerte, la bioética siempre es a favor de la vida. De ahí viene la palabra bio, vida. Y no es solamente el tema del aborto. ¿Por qué? Porque dentro de esto, por ejemplo, podemos mencionar casos muy puntuales como la donación de órganos. Religiosamente hay grupos que se oponen a la donación de órganos. La pregunta es, yo como médico me debo quedar de brazos cruzados al ver un paciente que necesita un trasplante de corazón, de riñón, y me tengo que quedar de brazos cruzados al ver que él no acepta o que la familia no permite que se le done un órgano solamente por principios religiosos. ¿Qué hago yo como médico? ¿Cuál es la parte como médico? Recordemos que la bioética no es a favor de la muerte, es a favor de la vida, es a favor de una, ¿cómo les explico? De una asistencia médica gratuita para la persona que va a realizarse dicha práctica, ya sea el aborto, ya sea la transfusión de sangre, ya sea la donación de órganos, etcétera. Adelante, Mara. Licenciado Jonathan, Sí, en cuanto a la participación del compañero, del doctor Néstor, me quedo con algo. Dentro de nuestra legislación, actualmente se establecen algunas formas, yendo específicamente de aborto, son permitidas, pero en casos excepcionales. Uno de ellos cuando la víctima, cuando la persona que resulta embarazada viene siendo víctima de un delito sexual comprobado. Cuando digo comprobado es el hecho de que haya puesto una denuncia y se le haya hecho un examen médico legal. También cuando el feto o el bebé por nacer pone en peligro de muerte a su portador, es decir, la futura madre. Y esto no de forma práctica se le practica un aborto. Se lleva a un comité en donde el ministro de Salud tiene que tomar participación y determinar si es o no conveniente practicar el aborto. ¿Qué quiere decir? Que las prácticas en donde se puede llevar a cabo un aborto ya están normadas, ya existe
legislación para ello. Todas aquellas prácticas de aborto en otras circunstancias vendrían siendo atípicas a la ley, serían antijurídicas y por ende serían penadas. Correcto. Agradecemos tu participación, la participación de todos y sin duda el disco es objeto de debate, punto de vista práctico y sin duda quisiéramos continuar hablando más del tema, pero pues esperamos que sus dudas sean aclaradas y sin otro particular, entonces pues nos despedimos con grato aprecio y consideración al público y a ustedes expertos por su magistral participación.